Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, viernes 27 de junio. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy en esta gran solemnidad. Y la palabra de Dios nos trae el profeta Ezequiel, capítulo 34, del 11 al 16. Así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él, como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Queridos amigos, hoy entonces a celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, estamos hablando en síntesis del buen pastor, el corazón del pastor, el corazón del cristiano, porque el pastor no es solamente entonces el obispo, el sacerdote, sino que es también el papá, la mamá, el empresario, todos los que tenemos una función específica delante de la gente del pueblo. Upearese yo que fuera entonces mañana, ya es sana, ya peña de yara, la oyerurea de para que podamos hacer un camino de santidad y un camino de salvación. Pero eso va a depender de nosotros, queridos amigos. Y por eso aquí el profeta Ezequiel nos está diciendo, yo mismo, de yara. Ciertamente que antes la profecía, en los primeros versículos de este capítulo 34, nos hablaba de aquellos malos pastores que no se preocupaban de su pueblo ni de su rebaño. Así que ya sabe que porque muchas veces en esta gran corrupción en la que vivimos, nuestros pastores, es decir, aquellos que tienen una misión tan específica dentro de nuestra iglesia, o aquellos papás que no están cumpliendo con su misión en su familia, o aquellos gobernantes que no están haciendo bien, que simplemente se preocupan de sus bienes y más bien de enriquecerse, y hasta eso yo diría en una forma ilícita, operar con la corrupción. Entonces escuchemos esta palabra de Dios que dice, yo mismo me ocuparé, dice, de mis ovejas, las libraré de todos los lugares donde se han dispersado. Nuestro pueblo está disperso, queridos amigos. Nuestra gente está dispersa. Cada uno y coña cana. ¿Y por qué? Justamente porque mi pueblo carece, le falta sabiduría, dice el Señor. Le falta la palabra de Dios. Nos falta Dios, queridos amigos. En la medida en que le tenemos a Dios, ciertamente que vamos a encaminarnos con la fuerza del Señor para hacer un camino de salvación. Ya llegué que naveñan de Yara y por intercesión de Ezequiel, de lo que hoy nos está diciendo, por intercesión del Sagrado Corazón, que tengamos ese corazón humilde, ese corazón que se preocupa de su rebaño y ese corazón que sobre todo trabaja por el bien de las personas. Que la bendición de Dios, el buen pastor, del Sagrado Corazón de Jesús, descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.